Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón en el cual estamos celebrando el Domingo de Cristo Rey. Reciba un cordial saludo cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, igualmente como cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo. Juntos estamos dentro de la ruta Cristo y queremos seguir creciendo juntos en la fe, fortalecidos en la gracia, y recordemos que nuestra meta final es el cielo. El pasaje que vamos a meditar está tomado de Colosenses, el capítulo 1, los versículos del 13 al 20. Así nos dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que hemos preparado para poder crecer con este pasaje de Colosenses, que es una bella confesión de fe, es este mismo tema: confesemos la supremacía de Cristo. Es muy importante que usted y yo, como cristianos, como creyentes, conocedores de la Biblia, podamos entender cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Pues muy bien lo dice el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Todas las figuras que usa este libro es para mostrar las cosas que suceden hoy en este mundo con la iglesia militante, con nosotros, y las cosas que suceden a la iglesia triunfante, aquellos que ya han muerto y su alma está en el cielo. Igualmente, pues este libro nos da un vistazo del cielo cuando estemos allí en cuerpo y alma, pero hace mucho énfasis a nosotros, iglesia militante, porque todas las cosas que están sucediendo no solo son señales antes del fin, sino que también, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, Apocalipsis muestra la influencia del diablo que quiere destruir la iglesia, quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestra relación con Dios. Ahora veamos un vistazo verdadero de cómo realmente sufre una iglesia militante en este mundo, y sobre todo por esas influencias que vienen de parte del diablo. El primer ejemplo lo vemos con Pablo, el cual no fue un misionero fundador de dos congregaciones, de Roma y Colosenses, pero Pablo les escribió a ellas. Si nos vamos a concentrar en esta congregación de Colosenses, pues ellos sí sabían quién era Pablo, cuál era el trabajo que él hacía, llevar el nombre de Cristo a todas partes. Y mientras que Pablo estuvo en Roma preso por 2 años a causa de la persecución del diablo, tuvo muchas visitas, y también el Espíritu Santo lo usó para que escribiera cartas como la de los Colosenses. Su pastor y fundador, Epafras, estaba visitando a Pablo en la cárcel porque necesitaba de su ayuda. Esta ayuda que necesitaba Epafras era porque su congregación, la de Colosas, estaba en peligro con la falsa doctrina. Aunque el libro no señala exactamente la falsa doctrina, sí podemos concluir
en la manera en la cual escribió el apóstol esta carta lo que sucedía al señalar a los colosenses, que estas doctrinas falsas eran más bien una mezcla astuta y engañosa de ideas judías y de la filosofía pagana. Y esto, aquellas personas que fomentaban esa falsa enseñanza afirmaban que era una forma más completa del cristianismo. Pero vemos que estos dos ejemplos de cómo es perseguida la iglesia militante con gobiernos incrédulos, así como lo sufrió Pablo, también sufrió la congregación por los falsos maestros. Y es por esto que no es fácil ser creyente en este mundo, por esos ataques que vive nuestra fe, que vive la iglesia. Pero en realidad, lo que estaban viviendo en la iglesia de Colosas es lo que vivimos en nuestra iglesia hoy en día. En Apocalipsis capítulo 13 aprendemos de las dos influencias que usa Satanás para atacar nuestra fe. La primera bestia que Juan vio subir del mar es una bestia que tenía 7 cabezas, que también tenía 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Y continúa contándonos en Apocalipsis 13 el apóstol Juan que esta bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande y autoridad. Apocalipsis 13 versos 1 y 2. Esos animales que vio el apóstol en esta bestia son los mismos que vio Daniel, el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, para mostrar cómo los gobiernos paganos iban a estar allí, iban a estar en todo ese tiempo antes y durante la venida de Cristo, no solamente teniendo el poder, sino que Dios usó estos gobiernos también para disciplinar a su pueblo, y también los usó para mostrar su poder. Entonces, esta primera bestia que estamos viendo son los gobiernos que están en este mundo para atacar a Dios, atacar a la iglesia. Pero vamos a hablar de la segunda bestia, que salió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Esto lo vemos en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Esta bestia pues representa al anticristo. Nosotros como luteranos confesionales señalamos al papado como el anticristo, pero también podemos llamar anticristo a todo aquel que habla, que predica acerca de la salvación por obras. Estas dos influencias es en la cual nosotros vivimos como iglesia. Pablo vivió en esa influencia, también los colosenses. Y hoy en día, lamentablemente, hay una influencia de una religión que usa la razón como instrumento para interpretar la Biblia, y la mezcla del gobierno y la iglesia, donde la iglesia olvida cuál es su trabajo y termina haciendo el papel del gobierno, no enseñando la palabra de Dios. Y podemos ver cómo el diablo usa todo esto. Y encontramos hoy que hay permiso para el aborto, hay permiso para la eutanasia, aprobación del matrimonio igualitario, la legalidad del consumo de drogas psicoactivas, cómo hay iglesias que tienen voz y voto en el gobierno porque crearon un partido político, y como el gobierno le dice a la iglesia que para poder tener una escuela necesita enseñar la libertad de sexo. Pero también vemos otras situaciones a las cuales nosotros estamos en medio de ellas. Los ayunos, los diezmos, las vigilias para recibir el favor de Dios. ¿Cómo enseñan de que el hombre sea perfecto para ganar la salvación? Y usted y yo estamos en medio de todas esas influencias. Y por esto vamos a sumar también nuestro viejo hombre, que siempre quiere estar en contra de Dios con la idolatría, en todos los niveles que usted y yo podamos conocer. La destrucción de la familia por medio de los divorcios, el quitar la vida a otra persona o a uno mismo. Y en cuanto
a cualquier pecado que podamos tener en nuestros pensamientos y palabras. Qué influencia tan difícil en la cual vivimos nosotros como iglesia. No solamente vemos los ataques de este dragón, del diablo, con los gobiernos, con la falsa religión, con nuestra carne pecaminosa, y podemos ver que esto es un panorama de poca esperanza. Pero ¿qué nos lleva a esto? A que reconozcamos que usted y yo hemos desobedecido a la palabra de Dios, yendo en contra del primer mandamiento y en contra de todos los mandamientos. Por esto usted y yo merecemos ser condenados con el dragón en el infierno eterno. Qué panorama más desesperanzador, ¿verdad? Pero es lo que vivimos como iglesia militante. Por eso hoy damos gracias a nuestro Dios que nos libró de la esclavitud del dragón. Su influencia en usted y en mí fue terminada por Jesús. Pablo nos dice que Jesús vino a reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esta reconciliación con nuestro Padre Celestial, que fue por medio de la muerte de Jesús. Vemos cómo Él en la cruz tuvo una batalla por cada uno de nosotros y nos redimió con su sangre. Y el Espíritu Santo hoy tiene una influencia en nosotros. Y esta influencia es el Evangelio. Cómo el Evangelio señala que usted y yo ya no estamos condenados, que no pertenecemos al dragón, al diablo, sino que pertenecemos a nuestro Rey, Jesucristo, Cristo Rey. Pero nuestro Rey hizo más cosas por nosotros. Él vino a este mundo no solamente siendo hombre, sino también siendo Dios. Y esa es la confesión que encontramos cuando Pablo escribió a los Colosenses. Y esa es la doctrina bíblica que venció la doctrina falsa. ¿Quién es Jesús? Veamos lo que nos enseña claramente Pablo. Como primero, Él es la imagen del Dios invisible. Todos nosotros entendemos que es una imagen. Y aún así, es muy difícil poder representar a un ser espiritual. Pero vemos cómo Dios en Jesucristo está su imagen. Los evangelios muestran claramente esto de una manera mucho más sencilla. Dios hecho hombre. Recuerden el nombre que a Jesús se le dio, Emmanuel. Y ustedes recuerden el significado, Dios con nosotros. Por esto confesamos en el credo apostólico que Jesús es nuestro sustituto, es nuestro Señor. Como segundo, Pablo habla de que es el primogénito de toda la creación. Lamentablemente muchos creen y creen falsamente que Jesús es una criatura creada. Todo porque interpretan mal, y lo que estábamos hablando ahora en el sermón en cuanto a la razón, interpretan mal la palabra primogénito, porque creen que es el primero de los hijos de Dios. Pero el contexto no está hablando de esto. Es ahí lo importante de poder leer el versículo dentro del contexto bíblico. ¿Qué nos enseña el contexto? Es todo el sentido de la palabra. Jesús es Dios, Él es eterno, porque Pablo lo afirma, porque Él es la cabeza de la creación. Y aunque nuestra confesión de fe atribuimos al Padre, que es el Creador, el apóstol también nos aclara que nuestro Rey, Cristo Jesús, también es Creador. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si usted recuerda, el apóstol Juan empezó su evangelio diciendo que Jesús es el verbo y la palabra por la cual Dios creó, el Padre creó todas las cosas aquí en la tierra y Él creó aún los ángeles. Pero parece que los colosenses, los falsos maestros querían tener títulos para tener importancia entre ellos, pero Pablo simplemente mostró la supremacía de Cristo en la creación, demostrando que Jesús creó los ángeles para el servicio de Dios y sabemos por el contexto bíblico que condenó a los que siguieron a Satanás. Y es
por estas verdades, que usted y yo hemos sido perdonados del pecado hacia el primer mandamiento y todos los mandamientos. El perdón que nos ha dado la vida perfecta de Cristo, porque Él es Dios. También, mis hermanos, yo les animo con este mensaje de que no tenemos por qué tener miedo al dragón, que es Satanás, porque estamos influenciados por Jesús. Él habita dentro de nosotros y damos gracias porque Él es la cabeza de la iglesia. No somos los pastores, ni los predicadores, ni un concilio, ni el hombre. Ese es el tercer punto importante de quién es Jesús para nosotros. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Esta es nuestra confesión de fe, quien hoy afirmamos y confesamos, quien dirige y guía a la iglesia es Cristo. ¿Y cómo lo hace? Con el poder de su palabra. La obra de Cristo es el fundamento principal de nuestra fe, y el Espíritu Santo juega un papel muy importante en todo esto, porque Él hace que por el poder del Evangelio tengamos la confianza en quién es Jesús. Y ese es el mensaje del día de hoy. En medio de toda esta mala influencia que nosotros vivimos, pues tenemos una influencia que es superior a todo gobierno, a toda doctrina falsa. Aquel que es primogénito entre los muertos, porque Él resucitó, porque Él marcó su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y el diablo, porque como nos dice la misma palabra de Dios, en Él habita todo el poder de Dios para el beneficio suyo y mío, que somos la iglesia. Por esto, hermanos, como iglesia militante, sabemos que estamos expuestos a las influencias del maligno, usando nuestra carne, el mundo, los gobiernos incrédulos, aún la misma iglesia que se deja llevar del pecado con la falsa doctrina. Pero usted y yo estamos con el Rey de Reyes, Cristo Jesús, quien influye en cada uno de nosotros con su amor. No tengamos miedo a esas influencias malignas, pero tampoco nos confiemos, porque podemos caer. Es por esto que es importante usar la Escritura para mantener en este caminar, en nuestra vida de creyentes, caminando con nuestro Rey. Y tengamos el valor de hablar a otros de este Rey, quien con su vida perfecta, sufrimiento, muerte y resurrección, nos da la misma promesa que la dio al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso vamos a terminar nuestro mensaje de hoy con esta confesión de fe, que es una conexión entre nuestra vida de ser justificados con nuestra vida de santificación, porque usted y yo vivimos verdaderamente influenciados por el Espíritu Santo, y es así como podemos guiarnos con los mandamientos. Y esta es la confesión, que nos da un verdadero descanso, no solamente hoy como iglesia militante, sino también con la promesa de ser iglesia triunfante. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi oración: sigamos juntos en este caminar hasta que Jesús venga por nosotros o Él nos llame a su presencia. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos la verdadera paz, por darnos a Cristo Rey, que es el Rey de nuestras vidas. Permite que Él siga guiando a nuestra iglesia. Apártanos de las falsas doctrinas, de los problemas que puede traer todas las circunstancias difíciles que vivimos. Queremos poner también en tus manos, Señor de los cielos, a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por nuestra hermana Socorro, por Nelly, igualmente por Mariano, por Yoli Vargas. Seguimos orando por el tratamiento de nuestra hermana Beatriz Vázquez, que pronto pueda estar con nosotros adorando y glorificando tu nombre. También oramos por aquellos que han pedido oración por sus familiares, Marianela por su papá, las hermanas Agudelo por su mamá, Piedad por su papá. También queremos orar por el hermano de Miriam Palacio, para que le ayudes, le fortalezcas. Igualmente por el hijo de Nora Arias, que vive en Santa Marta, que pueda también recuperarse de sus dolencias físicas. Padre de amor,
También te damos gracias porque eres quien nos provee el techo, la comida, el vestido. También damos gracias por la bendición de ser llamados tus hijos y dándonos siempre esa protección que necesitamos. Y permite que esta semana te sigamos adorando y glorificando. Sigue bendiciendo el crecimiento de Academia Cristo, el crecimiento de nuestra iglesia y podamos llevar a muchos más al cielo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Rey. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta una próxima oportunidad.